conoces la voz de Dios por el tiempo que llevas estando con Él. Cuando alguien te llama y tú reconoces la voz inmediatamente, es porque ya tienes una relación con esa persona. Y cuando una persona te dice hello, ya tú sabes quién es. ¿Por qué? Porque has estado en comunión con esa persona, porque has tenido una relación, porque has tenido tiempo hablando con la persona y ya su voz es familiar. Así es como aprendes a hablar, a escuchar la voz de Dios en su presencia. Allí lo vas a reconocer. Lo importante que debemos enfatizar hoy es que, sin embargo, Dios sigue hablando a su pueblo. A pesar de todas las cosas que nosotros como pueblos de Dios podemos hacer, Dios sigue hablando a su pueblo. Dios quiere comunicarse contigo. No necesitas de un ungido, no necesitas de un profeta, no necesitas de nadie para escuchar la voz de Dios. Lo único que tienes que hacer es ir a su presencia. Eso es lo único que tienes que hacer, ir a la presencia de Dios, estar en comunión con Él, y vas a ver lo que va a suceder. Amén. Entonces, si eres un hijo de Dios, un creyente nacido de nuevo, uno que busca su rostro, que pasa tiempo en su presencia, uno que tiene hambre por Él, entonces vas a escuchar su voz. En el día de hoy yo quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver varios versículos en este capítulo y vamos a aprender qué se necesita, cuáles son las condiciones para escuchar la voz de Dios, qué es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer para poder escuchar su voz, para poder ser estos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuánto quieren ser portadores de la gloria de Dios? Operadores en el reino de Dios. Porque tú no estás aquí por casualidad. Si tú eres parte de este ministerio, tienes que involucrarte en la visión de la casa para hacer ¿qué? Algo. Pero tienes que portar la gloria de Dios. Usted tiene que tener la autoridad. Usted tiene que tener autoridad para orar, para que hagan milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Estamos en una época en que sin el poder sobrenatural de Dios la iglesia es nada. Usted y yo tenemos la obligación de hacer la diferencia en esta tierra. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene que ser alguien portador del poder de Dios. Amén. Y eso incluye escuchar la voz de Dios. Se empieza por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, ya está allí, Primera de Samuel 3:3. Dice, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Dice, Samuel estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba Samuel? Durmiendo, ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese ¿qué? Oh my God. El día de hoy vamos a hablar, mire, todo lo que vamos a hablar tiene simbolismo profético, y aquí solamente en ese versículo hay un montón de símbolos proféticos. Hay un montón de cosas, así que abra su espíritu, póngase los patines que vamos a correr. Así, ¿qué estaba haciendo Samuel? Durmiendo. Mire, imagínese usted, cuando la Biblia habla de dormir, generalmente no se refiere a descansar. Realmente, ¿verdad que no? Cuando la Biblia habla de dormir, se refiere a tener los sentidos espirituales apagados, a no estar alerta en el espíritu. Se refiere a estar muerto espiritualmente. La gente dormida está muerta espiritualmente. No percibe, no oye, no ve. Usted entonces dice, es que Dios no me habla. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios te va a hablar si tú estás en otra cosa? Tú estás en la bobería y Dios está en el espíritu. Tú estás en la televisión y Dios está en el espíritu. Tú estás en el chisme en el teléfono y Dios está en el espíritu. ¿Cómo Dios te va a hablar? Diga, no estoy dormido. Un dormido en la iglesia no está en nada. Diga, no está en nada. Son aquellos que no están haciendo nada para Dios, y aún aquellos que están haciendo para Dios. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. ¿Y qué estaba? ¿Se puede estar en la iglesia y estar dormido? Sí se puede. Sí se puede. Vienen a la iglesia y algunos hasta están sirviendo a Dios en la pura carne. No están haciendo nada. Hay dos caminos para los hijos de Dios: o eres espiritual o eres carnal. Y si no estás en el espíritu, ¿dónde estás? Para que usted no me diga, no, es que mire, yo no estoy pecando. Entonces, si yo no estoy pecando, no soy carnal. Si no estás en el espíritu, estás en la carne. Punto. Si no estás escuchando la voz de Dios porque tus sentidos espirituales están apagados, ¿en qué andas? En la carne. ¿Qué es lo que te está guiando? La carne,
tu intelecto, tu sentimiento, tu alma, lo que tú sientes, lo que tú recibes con tus ojos naturales. Necesitamos caminar ¿dónde? En el Espíritu. Y aquí vemos que, ¿verdad? No se puede caminar. Es que si tú no andas en el Espíritu no puedes oír la voz de Dios. Entonces no se puede ser un creyente espiritual y no reconocer la voz de Dios. Y tener los espíritus, ¿verdad? Los sentidos espirituales apagados. Cristo escogió a sus discípulos. Los discípulos no escogieron a Cristo. Y Cristo ofendió a sus discípulos y los trató duro. Le decía, hombres de poca fe. Que tu mentor te diga a ti, hombre de poca fe, para que veas dónde vas a ir a parar. No, es que ese mentor no está en el espíritu, es que es un carnal. Imagínate, no tiene amor. ¿Cómo me dijo? Ven que yo te lo voy a decir en vez del mentor. Ay, es que me llamó inmaduro. Eres un inmaduro. Uno que no recibe corrección es inmaduro. Le dije que le iba a sacar el machete. Uno que no recibe corrección es inmaduro. ¿Quiénes son los que necesitan corrección? Los niños. ¿Y qué son los niños? Inmaduros. No queremos que nadie nos diga nada porque nos estamos cuidando mucho el yo. Que el pastor no me vaya a decir nada, que el pastor no se vaya a enterar, que la pastora no se vaya a enterar, Ay, por Dios, crece. Yo quiero que cuando Cristo venga me encuentre ocupada en su reino, en los negocios de mi Padre. Pero estamos tan cómodos en la iglesia. Oh, yo quiero que Dios me hable. ¿Y qué estás haciendo tú para que Dios te hable? Porque ten cuidado que cuando Dios te hable lo que te venga es a corregir por lo mal que estás haciendo. En una liberación venía uno y me decía, es que yo quiero que Dios me hable, que yo quiero que usted me dé una palabra profética porque yo quiero que Dios me confirme que yo me tengo que mudar y darle. Ya me tenía harta y yo no quería darle porque a mí cuando alguien viene a preguntarme por una palabra profética, es que Dios me dijo que usted tenía una palabra para mí. Dios me tiene que hablar a mí primero, mija. Si Dios no me habla no te voy a dar la palabra de mi carne, no te la voy a dar. Esta mujer. Y me dijo, sí, le vas a hablar ahora mismo y le vas a decir esto. Y yo me quedé, ¿what? Ella quería que le confirmara que se tenía que mudar. Y el Señor le dijo, deja de estar hablando con ese hombre que no es tu marido por el internet. Y ella se quedó mirándome y acababa de hacerle la liberación y no me dijo nada, ¿eh? Y me abrió los ojos. ¿Y usted cómo lo sabe? Digo, no, yo no, Dios. Porque viniste aquí a hacerme perder el tiempo con una liberación. Porque si tú estás con un tipo en el internet, estás cometiendo adulterio. Oh, no me ha acostado con él, ¿qué importa? Dice, Cristo dijo que cuando lo miraste para codiciarlo, ya cometiste adulterio. Tenga cuidado. Estoy pidiendo que Dios me hable. ¿Para qué quieres que Dios te hable? Ten cuidado porque Dios te puede hablar, ¿eh? Y no te va a gustar lo que Dios te va a decir. Gente inmadura que no se esfuerza por hacer la voluntad de Dios dentro de la iglesia. ¿Qué dice la escritura de los que están dormidos? Mire, en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Mientras estás dormido no te va a venir ninguna luz. Mientras estás dormido Cristo no te va a hablar. Mientras estás dormido la luz del evangelio no va a venir a tu vida. Estás muerto. ¿Qué necesitas? Resurrección. ¿Qué decía el versículo 3? El versículo 3 decía que se estaba apagando ¿qué? La lámpara de Jehová. La lámpara de Dios estaba apagada. La luz de Cristo que no nos llega. Los dormidos, ¿cómo están? Muertos. Son muertos espirituales. Están en la iglesia sirviendo, pero están muertos. Están en la iglesia sentados congregándose, pero están muertos. Samuel estaba en la casa de Dios, servía allí y estaba muerto espiritualmente. No reconocía la voz de Dios, no sabía lo que era Dios. Diga, muertos. El problema de Samuel es que no conocía el ámbito espiritual, no conocía nada del mundo espiritual. Él estaba el pobre en la luna. Así hay muchos creyentes en la iglesia. Hay iglesias enteras que no escuchan la voz de Dios. ¿Usted sabía? Eso es triste. Una iglesia entera que está dormido. ¿Sabe qué pasa en estas iglesias? Que el primer problema que tienen es que el pastor
Se había apartado de los caminos de Dios, no escuchaba la voz de Dios. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Predican, enseñan a la gente lo que quiere oír. Hay iglesias donde se le predica a la gente lo que quiere oír. ¿Quieren oír solo finanzas? Vamos a darle que el Señor te prospera, 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 prospera. Y solo te predican ¿qué? Prosperidad. Otras que solo te hablan fe, 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 fe. Y si tú crees, Dios te da. Si tú crees, Dios te da. Y es cierto, si tú crees, Dios te da. ¿Vamos a negar el evangelio? No, pero vamos a predicar un evangelio, ¿verdad? Completo, ¿verdad? Un evangelio balanceado. No se atreven a confrontar a la gente para que no se les vaya de la iglesia. No le dicen al pueblo, sal de tu pecado, arrepiéntete. No le dicen lo que yo le estoy diciendo hoy día, Hay iglesias donde no le dicen a nadie, sirve, para que no se vayan. Entonces tiene 3 viejitas sirviendo. 3 viejitas que ya andan así y que tienen 30 años sirviéndole al Señor. Y por supuesto esas viejitas van a tener una corona de vida bien hermosa en el cielo. Pero ¿y el resto qué? ¿Para qué quieres la salvación? No, hoy le digo que vengo con el machete pero afilado. Si usted es parte de esta casa, usted no tiene excusa para no servir a Dios. Y mucho menos para no escuchar la voz de Dios. No tiene excusa. Si estás dormido dentro de la casa de Dios, aquí en esta casa se predica palabra. Y se predica para que tú seas edificado, para que salgas del pecado y edifiques tu vida correctamente delante de Dios. Para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas madurar, para que puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida. Para eso te predicamos. Yo no te predico a ti porque tú me caes mal. Yo me encanta, mire, a veces yo digo, Señor, sáname la vista. Señor, no veo de lejos, no puedo manejar sin espejuelo. Pero me encanta porque cuando yo predico no le veo la cara. Así que no me mire, usted puede poner cara de limón, cara de vinagre, me puede hacer todas las muecas que quiera, varar y lo que usted quiera. No me importa. Yo voy a agradar a Dios primero. Voy a agradar a Dios primero con todo. Y mire, la palabra que yo le predique a usted, primero se la voy a pasar a Dios. Y si Dios me la prueba, se la voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios no me va a confrontar por no haber predicado lo que Él puso en mi corazón. Esto no era lo que yo le iba a hablar hoy. Hoy llegué tarde al servicio. ¿Sabe por qué? Porque Dios me cambió la palabra. Porque alguien tiene que decirle a usted la verdad. No es que el pastor no se la diga, ¿verdad? Porque el pastor se la dice. Lo que pasa es que él se la dice de una manera y yo de otra. El pastor se la dice con mantequilla, porque él es padre de la casa, ¿verdad? Y él me dice, tienes que ser suave con la gente. Pero yo se la voy a decir como viene. Hay que decírselo como viene. Hay que confrontar a la gente, hay que decirle las cosas por su nombre. Ya pasa del juego. De veras, Cristo viene pronto. Hay pastoras todo el tiempo están diciendo que Cristo viene pronto. Deja que venga y te encuentre en tu pecado y vas a ver. Te vas a quedar. Prepárate como que viene en el próximo minuto. Porque tú no sabes. Mira, puede ser que Cristo no venga en la próxima media hora, pero puede ser que te llegue un carro y te mate. No le estoy deseando muerte a nadie, Esto no es para nadie. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Porque van a decir, la pastora me puso maldiciones de muerte. No. A nadie. No estoy maldiciendo a nadie, Pero tú no sabes. Nadie sabe cuándo viene el momento de tu muerte. Todos tenemos nuestra vida comprada. Cristo pagó por ti y por mí. Somos tú y yo los que somos responsables de mantener nuestra vida alineada al propósito de Dios, para que cuando llegue el momento de nuestra partida con Él, estemos verdaderamente listos para irnos con Él. Vamos a continuar. El versículo 3 leímos, dice, Samuel está durmiendo en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Y Jehová, del templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuera, ¿verdad?, apagada. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. O sea, ¿dónde estaba? Cerca del arca de Dios. Y el arca de Dios, ¿qué representa? La presencia de Dios. Es el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Y eso es una tipología que quiere decir que los que escuchan la voz de Dios son los que están ¿dónde? Cerca de Dios. Son los que están cerca. Y cerca no me estoy diciendo que Dios está muy ocupado, que está muy lejos, que tenemos que ir a ver una santita o una virgencita o un no sé quién para que nos hable por medio de Dios. No, cerca quiere decir estar en la presencia de Dios.
estar allí buscándole, estar en intimidad con Dios. Entonces, esos que andan en la presencia de Dios, esos que anhelan conocer a Dios, esos que realmente buscan hacer la voluntad de Dios, buscan conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que su mayor deseo es agradarlo, porque de nada te sirve saber la voluntad de Dios si no la vas a poner por obra. Necesitamos conocerla, pero también necesitamos ser hacedores de la voluntad, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, esos son los que van a escuchar la voz de Dios en primer lugar. Amén. A pesar de que Samuel no tenía ningún entendimiento espiritual, a pesar de que Samuel no sabía lo que era el Espíritu, no sabía lo que era la voz de Dios, él deseaba un encuentro con Dios. Ay, pastora, ¿por qué usted dice eso? Porque estaba cerca del arca, porque estaba allí en el lugar donde se manifestaba Dios. Él estaba tratando, no sabía, pero por lo menos estaba tratando. Y hay una diferencia entre el que no busca la presencia de Dios porque ha decidido no buscarla, y el que no la conoce por falta de conocimiento. Que dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, por eso le digo, usted no tiene excusa para no escuchar la voz de Dios. Si usted estuviera en una iglesia donde no se le enseñara a escuchar la voz de Dios, entonces usted tendría, dice, no, pero es que no me lo han enseñado. Samuel, nadie le había dicho que Dios hablaba. A Samuel nadie le había demostrado la presencia de Dios. A Samuel nadie le había enseñado. Pero usted sí, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, Samuel quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 4. Dice: Jehová llamó a Samuel y él ¿qué? Respondió. ¿Qué respondió? Heme aquí. ¿Qué respondió? ¿Quiénes son los llamados a escuchar la voz? Aquellos que están disponibles para Dios. ¿Está usted disponible para Dios? Aquellos que no titubean, aquellos que no les importa pagar el precio. ¿Cuántos saben que dedicarle tiempo a la intimidad con Dios es un precio que tenemos que pagar? ¿Cuántos saben que muchas veces estás cansado, estás agotado, no tienes tiempo, tienes hijos, tienes que trabajo, todo, pero aún así vas a la presencia de Dios? Y ese es el día en que Dios se manifiesta y se glorifica en tu vida. Porque a pesar de todo fuiste a su presencia. Porque a pesar de todo estuviste dispuesto, ¿verdad?, para ir a su presencia. Aquí vemos que el joven Samuel respondió con prontitud al llamado de Dios, ¿verdad? Sin vacilar, le dice: heme aquí. Pero no solo lo dice, sino que lo hace. Se paró y fue corriendo. Heme aquí. O sea, muchas gentes en la iglesia lo dicen, pero no lo hacen. Están dispuestos, pero no disponibles para Dios. Y una cosa es estar dispuesto y otra es estar disponible. Dispuesto son todos en medio del servicio, cuando el pastor les habla y se paran: yo, Señor, yo. Pero el disponible es el que camina la milla extra y se dispone y dice: yo voy a abrir mi casa de paz. Es el que viene y dice: yo voy a salir a evangelizar. Es el que viene y dice: yo me voy a involucrar en la red, voy a comenzar a darle seguimiento a los nuevos convertidos, yo los voy a llamar. Y hasta que no los vea involucrado en una casa de paz, hasta que no los vea involucrado en un discipulado, no lo voy a soltar. Ese está no solo dispuesto, pero está como disponible. Estamos muy cómodos. Ya Jesús me sanó, ya me salvó, ya no hay más nada que hacer. No, hay mucho trabajo en el reino, porque los obreros son muchos. Perdón, la mies es mucha, pero los obreros, ¿cómo son? Pocos. Disponibles hay pocos. Dispuestos están todos. ¿Por qué están los dispuestos? Porque quieren las bendiciones de Dios. Para las bendiciones todos están dispuestos, pero para el servicio, ese es otro cuento, ¿verdad? No se ponen de pie. Samuel realmente era un creyente nuevo, sin conocimiento, sin madurez espiritual. Él realmente responde así, de heme aquí, lo responde porque él estaba en el primer amor. Usted sabe que los nuevos creyentes que están en el primer amor dicen que sí a todo, ¿cierto? Aunque no conozcan nada, dicen sí, heme aquí. ¿Cuántos dijimos alguna vez eso? Sin saber a qué nos estaban llamando, sin saber en lo que nos íbamos a meter. Y después tú dices: ¿y cómo me metí en esto?
¿verdad? ¿Qué hago yo haciendo esto? Pero usted, en cambio, no tiene esa excusa. De nuevo se lo digo, usted no tiene la excusa para no servir, porque aquí le hemos enseñado la visión, le hemos enseñado a hacer las cosas. Dios le ama, Dios quiere usarte, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Dios quiere que cumplas ese propósito. Dios quiere que cumplas ese propósito. Hay muchos así en la iglesia, quieren servir, pero no saben cómo. Bueno, si usted no sabe cómo servir, vaya a un líder de red, vaya a un mentor, vaya a alguien. No se quede callado. Yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? ¿En qué área ministerial hay necesidad de obrero? En una iglesia siempre hay necesidad de que la gente se levante. Nunca van a haber suficiente obrero. ¿Cuántos saben que es así? Especialmente en una iglesia de reino, donde estamos expandiéndonos todo el tiempo. Si fuéramos los mismos 15 en la iglesia, ya los mismos 15 sabían qué hacer mecánicamente. Pero como estamos en una iglesia en expansión, en crecimiento, una iglesia donde se ganan almas, porque de nada te sirve. Yo no quiero esa iglesita familiar donde los 40 se conocen, se visitan, se celebran los cumpleaños, celebran el día de Thanksgiving juntos, todo lo hacen juntos. Por eso no se ganan a nadie. Sí, a mí me encanta, o sea, llegué al retiro y le digo, viene la pastora del Rey Jesús de Orlando, me dice, no conozco ni a la tercera parte de los que están aquí. Y es el liderazgo del Rey Jesús. Dice, no los conozco. Y yo menos. ¿Por qué? Porque están en un continuo, ¿qué? Movimiento. Vamos a movernos, vamos a buscar las almas, vamos a levantar más líderes, vamos a levantar más casa de paz, vamos a levantar más mentores, vamos a levantar gente que vaya a demostrar el reino, gente que vaya a caminar en el poder sobrenatural, gente que predique la palabra, gente que hable con denuedo, gente que venga con una palabra de ciencia a demostrar el reino y el poder de Dios. Eso es lo que necesitamos. Pero todavía tenemos un montón de problemas en la mente que todavía no nos hemos sacado de la mente. Entonces, ¿qué tenía Samuel? Un deseo genuino de servir a Dios. No conocía cómo, no sabía nada de lo espíritu, pero quería servir a Dios, quería agradar a Dios, quería hacer la voluntad de Dios. Por eso estaba cerca del arca del pacto. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, y corriendo luego a Elí. ¿A dónde fue él corriendo? A Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió, ¿y qué? Se acostó. Ahora, ¿percibimos todo la voz de Dios? Aquí vimos que no. Dios siempre está ahí, pero no está disponible para todos. ¿Por qué? ¿Es que Dios hace excepción de personas? No. Ahora, ¿estás tú listo para escuchar la voz de Dios? No siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente no está escuchando, están muy ocupados. Es que tengo que trabajar, es que tengo que limpiar, es que tengo que lavar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Entonces, no están, ¿verdad?, disponibles para Dios. No le dedican un tiempo a Dios. Yo quiero decir algo aquí. Esto que le voy a decir, espero que lo tomen con madurez. Nosotros le hemos exhortado a usted como iglesia, como hijos de Dios, a que usted ore. ¿Cuántos saben que siempre le estamos diciendo que usted tiene que orar, que tiene que buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Que necesita desarrollar una vida de oración. Y es mi deseo que toda la iglesia ore y tenga una vida de oración madura, fortalecida, una vida de oración fuerte, una comunión estrecha con Dios. Eso solamente se logra cuando usted va a orar a la presencia de Dios, habla con Dios, le abre su corazón a Dios. Pero yo nunca le voy a decir a usted que tiene que orar cierta cantidad de tiempo. Y esto se lo estoy diciendo con madurez. Yo quiero que usted tenga tiempo en la presencia de Dios. No me tome, no venga a creer, o sea, no me malinterprete, ¿ok? No me malinterprete. Yo quiero que usted ore. Y si usted puede orar 1 hora diaria, gloria a Dios, aleluya. Pero si usted puede orar solamente media hora, por favor, ore media hora. Pero que sea un tiempo de calidad con Dios. Que sea un tiempo de calidad con Dios. Yo prefiero que usted ore media hora a que no ore ninguna. Ahora, eso sí, comience a orar media hora y siga desarrollando más tiempo con la presencia de Dios.
Pero yo no quiero que usted se sienta juzgado porque hoy no oré una hora, entonces voy a salir a la calle y me va a ir mal. ¿Ok? No. Pero sí tengo una relación con Dios. Lo único que tu protección divina va a estar por medio de la relación que tú tienes con Dios. Con un Dios cercano, un Dios personal, un Dios que te guarda y que te protege. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Necesitamos buscar el rostro de Dios. Amén. Entonces eso es importante. Ahora, por eso muchos, Él está hablando, pero nosotros no estamos disponibles, entonces no lo podemos escuchar. Amén. No es que Él hace sección de persona. Todos tenemos la capacidad de oír la voz de Dios. Dile a tu vecino, tú tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Dios no tiene sobrino, tiene hijos. Y tú eres hijo. Y si hijo, tienes acceso a su presencia. Amén. Entonces vamos a detenernos un momento en este versículo. Mire, yo quiero que vaya conmigo al versículo número 1. Ahí mismo, versículo de 1 de Samuel, el 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Dios. ¿Qué hacía Samuel? Estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Estaba sirviendo. Dice, ¿en la presencia de quién? De Elías. Y Elías era el pastor, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad? Del templo. Y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Cómo estaba la palabra? Escaseaba en aquellos días. ¿Y no había qué? ¿Visión con qué? Y dice, y aconteció, versículo número 2, un día que estando Elí acostado en su aposento. ¿Dónde estaba Elí? Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Espérese que aquí es que le digo, mire, yo no quiero entrar en cada una de las palabras de estos versículos que yo le he estado dando, porque todo tiene un simbolismo profético. Y si usted está escuchando con su oído profético, usted va a entender lo que se está hablando, ¿verdad? Primero que nada, aquí tenemos que el problema era la ausencia de un ministerio apostólico profético. Dice que la palabra, ¿cómo estaba? El apóstol viene a establecer el fundamento bíblico en la iglesia, ¿cierto? Viene a establecer un fundamento. Dice que, ¿verdad? Sobre ese fundamento que fue establecido por los apóstoles, que se ha edificado la iglesia de Cristo. Amén. Pero dice que no había ¿qué? Visión. La palabra visión ahí es la palabra shazón, que es una palabra que quiere decir visión, profecía, sueños. Es una palabra completamente profética. Es una palabra que envuelve toda la manifestación profética del ministerio profético. No había ministerio profético. La palabra profética se había callado. No se podía oír la voz de Dios. Y le recuerdo que en aquel momento solamente se podía conocer la voz de Dios por medio de un profeta. Hoy usted y yo tenemos la bendición que ahora no tenemos que alguien nos tiene que hablar. Tú tienes acceso al trono de su gracia. Ya el Espíritu Santo no viene sobre ti. Él habita en ti. Entonces aquí vemos que la palabra escaseaba, no se predicaba, no se enseñaba la palabra de Dios. Lo triste es que hay iglesias así, donde te dan unos mensajitos motivacionales, donde nunca hay palabra de Dios, donde no hay palabra profética, ni la palabra revelada, ni la palabra rema, ni la palabra hablada, ni ninguna palabra. Mensajitos para emocionarte, mensajitos para que salgas por allá sabiendo que eres tremendo, que eres Dios aquí en la tierra, pero que no te edifican tu vida, no te confrontan, no te sacan, no te hacen cambiar. Necesitamos un ministerio apostólico y profético en la iglesia, un ministerio que esté estableciendo una palabra, un ministerio donde todo esté funcionando, una iglesia donde se funcione todos los ministerios. Tal vez tú no hayas entendido, pero estamos en un ministerio apostólico profético. Un ministerio donde hay poder y hay palabra. Se necesita poder y palabra. La palabra sin poder es puro conocimiento. El poder sin la palabra es un peligro. Necesitamos poder y palabra. Palabra y poder. Y eso era lo que escaseaba en ese momento. No había. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie escuchaba la voz de Dios. Él era un sacerdote en el templo. Su vida se desarrollaba aquí. Fíjense que el versículo 2 dice que él estaba en su aposento. Esto quiere decir que tanto Elí como Samuel, los dos estaban en el templo. Estos son dos tipos de creyentes. Uno que está en el templo, que conoce de Dios, pero que no está escuchando la voz de Dios. Y otro que no conoce de Dios, que no conoce la voz de Dios, pero no conoce el mundo espiritual. Dos tipos de creyentes dentro de la iglesia, con la diferencia
que el que conoce de Dios y no busca a Dios ya no tiene excusa. En cambio el otro es un neófito, es un nuevecito. Necesita tiempo para madurar, para crecer. Amén. Eso es lo que se necesita. Samuel estaba disponible, él anhelaba la presencia de Dios y todo, pero no sabía, no tenía el conocimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué pasaba con Elí? Elí no escuchó, diga, no escuchó nada, mientras que Samuel oyó la voz de Dios, ¿verdad? Ahora, el hecho de que estemos viviendo, sirviendo, asistiendo, congregándonos, ¿verdad?, en una casa espiritual, en un templo, no nos garantiza que vayamos a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Eso no nos lo garantiza. Hay algunos que se afanan en el ministerio y se dejan envolver por las tradiciones y los rituales, que lo único que hacen es cortar el fluir del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué? Impide que eso escuche la voz de Dios. No negamos la necesidad de una organización dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero creemos en la libertad del Espíritu Santo. Por eso le dije al principio, los sugieres están acá sirviendo en la iglesia y están para mantener el orden, pero tienen que estar en el Espíritu, porque si no pueden cortar el fluir de lo que Dios está haciendo. ¿No es cierto? Por eso necesitamos gente del Espíritu. Usted nunca minimice su servicio a Dios. Todo lo que se hace para Dios tiene que ser en el Espíritu. Amén. No puede ser en la carne. Hay muchos dentro de la casa de Dios, pero no conocen al dueño de la casa. Con tristeza es así, ¿verdad? Ahora mire lo que dice del versículo 5. Podemos sacar dos cosas. Primero, Dios le habla a aquellos que están prestos a servir al hombre de Dios. Uy, pastora, eso no me gustó. Al hombre de Dios, diga hombre de Dios. Dice, y corriendo luego a Elí. Eso es lo que dice el versículo 5. Corriendo luego a Elí. ¿Quién corrió? Samuel. Samuel creyó que Elí le había hablado. ¿Y qué hizo? Corrió y fue a donde estaba él para decirle, heme aquí. Él estaba dispuesto a servir al hombre de Dios. Y ahí están los que dicen, pastora, pero yo nada más que sirvo a Dios, yo no sirvo a los hombres. Pues te cuento, es una cuestión de honra. Y Dios no solo quiere que le sirvas a Él, sino también al hombre. Y por si no lo sabes, Dios va a aprobar tu ministerio, tu llamado, tu propósito en el servicio, en el propósito de otro hombre de Dios. Así que el pastor y yo estuvimos sirviendo en el Rey Jesús por mucho tiempo antes de ser enviados. Y yo doy gracias a Dios porque cuando mi pastor tuvo que corregirme, me corrigió. Cuando tuvo que instruirme, me instruyó. Cuando tuvo que activarme, me activó. Y cuando tuvo que alinearme, me alineó. Y yo doy gracias a Dios porque muchas veces no valoramos la corrección. No valoramos cuando Dios nos dice, mira, y Dios va a venir a bajar aquí a la tierra y te lo va a decir. No vas a ser un hombre, una mujer que te van a decir, te van a venir a corregir. Da gracias por los que te corrigen, porque están ayudando al propósito de Dios en tu vida. Están ayudando a la madurez en tu vida, al crecimiento en tu vida, a llevarte a aquellos lugares, ¿verdad?, donde Dios quiere llevarte. Y gloria a Dios por eso. Y lo segundo que vemos aquí, vemos a un Samuel obediente. Diga, obediencia. Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Y qué hizo él? Volvió y se acostó. Muchos en su lugar, algunos que yo conozco aquí. ¿Que no me llamaste? Yo no estoy loco. Yo te oí claramente. Alguien me habló. Espérate, vamos a ver. A lo mejor, levántame la cortina a ver quién está allá atrás escondido. Alguien me tuvo que hablar. Yo no estoy loco. Empiezan a cuestionarlo todo. Todo lo cuestionan. El tipo estaba durmiendo. ¿Cómo que nadie me llamó? Yo me acabo de despertar. Yo estaba allá en el tercer sueño. Estaba soñando con angelitos y de pie me vienen a despertar y me sacaron del sueño. Mañana tengo que trabajar. ¿Cómo me van a sacar del sueño? Eso no es lo que hace Samuel. Sin cuestionar, sin hablar, sin titubear, va y se acuesta. Va y se acuesta. Este no es un creyente normal. Este es un creyente anormal. Los creyentes normales cuestionan todo. ¿Y por qué el pastor dijo eso?
¿Y por qué la pastora dijo? ¿Y por qué esa pastora está hablando de esa manera? ¿Es que no tiene amor? ¿Cómo es posible? Yo no he estado en ninguna iglesia. El cura de mi iglesia no hablaba así. En la iglesia aquella religiosita donde iba, así no hablaba. Aleluya. Rabasando. ¿Quién se creía que es para venirme a hablar así? Una hija de Dios. La mayoría de los creyentes lo cuestionan todo, ponen en duda las decisiones de todo el mundo, piden explicaciones. ¿Desde cuándo Dios te tiene que dar explicaciones? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Dios no puede hacer lo que le da la gana? Imagínense, el barro le dice al alfarero: yo quiero tal forma. Es que esta que existe no me gustó. Vamos a ver si cambia. Cambia, que esto no me gusta. Por eso andan diciendo: yo quiero tal mentor. No, pastor. Cuando le dijimos que no podían tomar la clase todos de la universidad porque tenían que estar en la casa de paz, que fueron a decir: yo estoy sirviendo en este ministerio por mucha fidelidad por no sé cuántos años, como 15, la iglesia tiene 12. Yo digo: hello. O sea, vamos a troncar la visión de la casa, vamos a cerrar las casas de paz para irnos a tomar todos una clase. ¿Usted cree, o sea, su sentido común le dice que eso está bien? ¿Su amor por Dios le dice que eso está bien? ¿Su fidelidad a Dios y al ministerio le dice que eso está bien? Porque en ese momento usted no está sirviendo a Dios, está sirviendo a sí mismo. Obviamente cuando yo dije que les dieran la clase, yo no dije que, o sea, se lo dije para aquellos que estaban disponibles para poder tomar la clase. Pero no vamos a afectar la visión de la casa por ir a tomar una clase que dura 3 meses. La visión de la casa no es temporal. No es algo que podemos, o sea, ver a la ligera. Estamos aquí trabajando en el reino. Es reino. ¿Sí? Vamos a ser maduros en las cosas cuando las hacemos. O sea, obediencia. My God, qué difícil, ¿verdad? Es llevar, le digo, este era un creyente anormal. Era un creyente anormal, de verdad, ¿verdad? Un creyente. Ay, pastora, pero es que pero eso es con Dios, no con el pastor, ni con el líder, ni con el mentor. O sea, el barro y el alfarero eso es entre Dios y los hombres. Por eso estás como estás. Sigue así, vas a ver lo mucho que Dios te va a hablar. Porque Dios no va a venir aquí a la tierra y se va a presentar a ti. Dios te va a hablar a través de un hombre y una mujer. Dios te va a hablar a través de hombres y mujeres. Una pregunta que se deriva de este pasaje es: ¿por qué Elí no escuchó la voz de Dios? O sea, él era el sacerdote en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no lo escuchó? Vamos a contestar esa pregunta un poquito más adelante. Miren lo que dice el versículo 6. Veamos lo que dice el 6. Dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Qué hizo? ¿Lo volvió? Así hace Dios con nosotros. Una y otra vez intenta llegar a nosotros, intenta hablarnos, intenta mostrarnos su voluntad. Dice: y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Qué volvió a decirle? Sin dudarlo, ¿verdad? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cómo le dice Elí? Hijo mío. Para aquellos que todavía niegan la paternidad. Y mira que este estaba bien carnalito. Ay, Dios. Y hasta este era padre. Imagínese usted. Hasta este era padre. Bueno, ¿usted sabe cuántas veces Dios nos llama y nosotros no nos damos ni por enterado de que Dios nos está llamando? ¿Verdad? Y Dios te habla, te manda un sueño, te manda un hermanito con una palabra. Mira, es que estaba orando y de repente apareció tu rostro. Y mira, y sentí orar esto. Y tú sabes que Dios te está hablando, pero no lo quieres admitir. Hasta te manda el burro. Usted sabe que a veces estás en la cola del supermercado y viene alguien y te habla, y cuando te habla, tú sabes que lo sabes, que es lo que Dios necesitaba hablarte a tu vida. Un burro, un inconverso que no conoce nada, y de repente viene y te dice lo que tú necesitas oír. Pero ¿qué pasa? Como no quieres oírlo, no lo aceptas. Estás empeñado en hacer tu voluntad. Ay, es que yo lo siento. No sientas nada y busca la voluntad de Dios. ¿Qué pasaba con Elí? Mire, cuando se comprometen los principios de Dios, es imposible escuchar la voz de Dios. Es imposible. Por eso yo le decía que yo nunca le voy a pasar la mano al pecado de nadie.
Porque en el momento en que yo le paso la mano a tu pecado, me estoy poniendo de acuerdo contigo en el pecado. Nunca lo voy a hacer. Te voy a confrontar y te voy a decir las cosas por nombre. Te voy a decir cómo se llama. Usted sabe que la prédica, las 2 prédicas que más se han vendido en este ministerio, las he predicado yo. Con machete. Puro machete. La que más se ha vendido fue la de los sexos. Perversión sexual, que hablamos del sexo, que le dijimos de la A a la Z todo. Fue la más vendida. Le dije, sáquenme los niños porque voy a hablar con todo. Esa fue la más vendida. La segunda, falta de integridad. ¿Sabía usted eso? En la 2 saqué machete más que hoy. Y es mucho decir. ¿Por qué? Porque al pueblo hay que hablarle la verdad. Yo no voy a comprometer mis principios y Dios me va a juzgar si yo no le digo a usted la verdad. Yo le tengo que decir la verdad. No podemos comprometer principios. No lo haga usted por nadie. Mentor, no se comprometa con discípulos a pasarle la mano en su pecado. Dígale las cosas como son, en amor, sin faltar el respeto. Dígaselo y ¿sabe qué? Dile, mira, vamos a orar, yo te voy a ayudar, te voy a aconsejar. Si usted no puede y no tiene los recursos, mira, vamos a buscar al líder de mi red, vamos a buscar a consejería en la oficina, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo. Pero no se comprometa sus principios ni su integridad por el pecado de nadie. Amén. Esto es importantísimo. Ahora, el pecado, que lo que hace, cauteriza nuestra conciencia. ¿Y qué pasa? Ya no nos molesta el pecado. Ya no nos molesta, ya está, es ok, ¿verdad? El pecado, ¿qué hace? Te vuelve insensible. ¿Cómo te vuelve? Insensible al mundo espiritual, insensible a la voz de Dios, insensible al mover del Espíritu Santo, insensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ya no lo escuchas, ya no lo sientes, ya no lo percibes, ya no lo disciernes. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Si usted ve en 1 Samuel en el capítulo 2, del versículo desde el 11 hasta el 36, habla acerca de cómo los hijos de Elí pecaban. Cómo iban y no solo pecaban, dice que se acostaban con mujeres, iban y cogían de la ofrenda de Dios, robaban la ofrenda del altar de Dios. Y no solamente ellos pecaban, sino que llevaban al pueblo a pecar. No solo por el mal ejemplo, que es una cosa, sino que le decía a los sacerdotes, dame de la ofrenda. Y los sacerdotes le daban. ¿Y qué hacía Elí? Nada. Cuando la gente venía y le decía lo que estaban haciendo los hijos, no hizo nada. Pasivo. Déjame decirte que la pasividad es pecado. Porque si alguien viene y tú no haces nada con el pecado, te estás poniendo de todas maneras de acuerdo. Hay 2 caminos, o lo aceptas o lo rechazas. No hay una manera de mantenerte neutral en el reino de Dios. Amén. Entonces, él no solamente estaba pecando, los hijos no solo pecaban ellos, sino que hacían que el pueblo pecara. ¿Y qué hacía el sacerdote? Nada. Su conciencia estaba cauterizada. Ya el pecado no le molestaba. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que si el pecado no le molestaba a él, si no le hacía daño, si no le importaba, entonces ya sus principios estaban comprometidos. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está Cristo hablando. Pero la perfección que habla aquí no se refiere a que seamos la virtud caminando. ¿Cuántos sabemos que tú y yo nunca vamos a ser perfectos? ¿Cuántos sabemos que tú y yo estamos en construcción? Si no fuese así, tú no necesitarías de Dios, ¿verdad? Fuéramos dioses, pero no lo somos. Estamos de Cristo. Lo necesitamos a Él todos los días. Nuestra meta en nuestro caminar diario es alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Es madurar, es crecer, es hacer lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos aquí es crecer espiritualmente, ¿verdad? No podemos no podemos olvidar que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, quiere decir que todos somos pecadores. Dice también que no hay ni uno justo. Y también dice la Biblia que cuando nosotros negamos esto, dice que hacemos a Dios mentiroso
¿Y cuántos sabemos que Dios no es mentiroso? Pero dice que el hombre es mentiroso, no Dios. Necesitamos entender que tú y yo necesitamos de Dios todos los días. Necesitamos buscar la madurez, necesitamos perfeccionar nuestra manera de vivir, necesitamos renunciar al pecado en nuestra vida, necesitamos renunciar a la carne, necesitamos renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Amén. ¿Qué necesitamos? Matar el yo, que nuestro yo muera. Dice, ¿qué dijo Juan? Que mengue yo, ¿para qué? Para que Cristo crezca en mí. Vamos a dejar que Cristo crezca en nosotros. Dios sabe que como humanos le vamos a equivocar. ¿Cuántos saben eso? Dios sabe que le vamos a equivocar y aún más que le vamos a fallar. ¿Cuántos saben que Él ya sabe que tú y yo le vamos a fallar? Antes de que tú y yo fallemos, ya Él sabe que le vamos a fallar. Y aún así, Él tiene más fe que tú y que yo, que confía en nosotros. ¿Sabías eso? Dios es un Dios de fe, confía en nosotros. Pero Él se glorifica en nuestra debilidad. Qué maravilloso nuestro Dios. Dios no nos desecha, más bien, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos, nos quiere usar. Quiere que seamos colaboradores en el reino. ¿Usted quiere ser colaborador en el reino con Dios? Tremendo eso, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios? Mire lo que dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún ¿a quién? A Jehová. ¿Llegó el versículo 7 o no? Sí, ahí está. Dice, Samuel no había conocido aún ¿a quién? A Jehová. Ni qué. Diga, ni qué. ¿Le había sido qué? ¿Qué es lo que no le había sido? Revelada. Wow. No conocía a Dios porque no había palabra revelada. No conocía a Dios porque no le predicaban una palabra revelada. No conocía a Dios porque no había conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda el versículo 1, dice que la palabra escaseaba. Dice que no había visión. Dice que los ojos de Elí se apagaban. Y la palabra no podía, dice que no se apagaban y no podía ver. Y era la palabra ver que hay ahí y la palabra visión que había allá es la misma palabra, la palabra shazón. Es una palabra profética. Él no podía ver porque había pecado en su vida, pecado que había cubierto su visión espiritual. No había revelación, no había palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. No solamente necesitamos que nos prediquen una palabra, que nos vengan con humano conocimiento, que nos vengan a traer la homilética, la hermenáutica y todas las éticas que usted quiera ponerle. Yo quiero palabra revelada, yo quiero palabra de vida, yo quiero palabra y espíritu que venga a cambiar y a transformar mi vida. Una palabra con revelación. El problema de Samuel es que no conocía su palabra. Y podemos observar que aunque el Señor lo llamaba con voz audible, él no reconocía la voz de Dios. ¿A cuántos de ustedes Dios probablemente lo haya llamado y todavía no lo han reconocido? Porque todavía no les ha sido revelado el conocimiento de Dios. Porque no has ido a su presencia. Porque no has doblado rodilla. Necesitamos intimidad con Dios. Presencia de Dios. Samuel no conocía la palabra de Dios. Cuando usted, mire, cuando usted estudia la escritura, la escudriña, la desmenuza, la medita, no hay forma de no escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Porque cuando Dios te habla, tú dices, espérate, güey. Porque ¿sabe qué? Todo lo que sale de la boca de Dios, toda palabra profética, todo lo que Dios habla en la intimidad, tiene que estar respaldado ¿por quién? Por la escritura, por su palabra. Si no, no viene de Dios. Si es algo que no vino, está respaldado por la escritura, no viene de Dios. No lo reciba, no lo acepte, no lo pongas por obra. Toda palabra profética tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos palabra revelada, palabra de Dios, palabra que esté contenida en ese libro que es el código de vida del creyente. No podemos estar, es que Dick Warren escribió este libro. No, el profeta aquel escribió. No, olvídate del profeta, olvídate de todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Porque Dios habla por medio de su palabra. Dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Entonces cuando tú lees la escritura, es tuya. Amén. Entonces, versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Cuándo lo entendió? Cuando lo llamó la tercera vez. O sea, el tipo estaba más perdido que perdidín. Perdido en un campo de lechuga a las 12 del día. Entonces ahí entendió. Samuel era inmaduro, no sabía reconocer la voz de Dios, ¿verdad? Y había un Elí que siendo el mentor no sabía entrenar correctamente a su discípulo, ¿verdad? Pero entonces Dios tiene que insistir. ¿Por qué Dios quiere insistir? Porque Dios quiere hablarte. Dios quiere tu atención. Dios insiste contigo. ¿Sabes por qué? Porque no te ha desechado. Porque tiene un plan para tu vida. Porque te creó con un propósito eterno. Porque hay un destino eterno que cumplir. Porque Él sabe que lo sabe lo que Él ha puesto en ti. Él conoce lo que hay en ti. Él sabe lo que depositó en ti. Él sabe los planes que tiene para tu vida. Él te dice: yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los pensamientos, los caminos que tengo para ti. Y tus pensamientos y tus caminos no son mis pensamientos y no son mis caminos. El Señor quiere usarte. Por eso Él insiste. Él toca la puerta 1, 2, 3 veces, porque Él quiere hacer algo contigo. Él quiere hablarte. Oh, pastora, pero es que Él nunca me ha hablado. Afina tu oído, comienza a afilar tu oído, porque Él se te ha estado hablando, pero tú no has estado escuchando. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere que salgas a la calle. Dios quiere que no te calles. Dios quiere que testifiques de lo que Él está haciendo en tu vida. Dios quiere que testifiques de lo que tú hiciste, de cómo tú estabas, de tu antes y tu después, para que el mundo sepa que hay un Dios que está vivo, para que el mundo sepa que Él vive y que Él puede cambiar una vida y transformarla. A veces el Señor en su misericordia quiere hablarnos, guiarnos, corregirnos, advertirnos de peligro, quiere hacer cosas, pero no entendemos porque no sabemos identificar su voz. Mire lo que dice el versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. ¿Qué le dijo? Ve y acuéstate. O sea, en otras palabras, descansa. Él te va a volver a llamar. Dice: y si te llamare, dirás: habla Jehová. ¿Por qué? Porque tu siervo oye. Así fue de Samuel, y se acostó en su lugar. Finalmente Elí, ¿verdad? El sacerdote, el líder espiritual, el que se suponía que tiene que estar en el filo cortante de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entiende lo que está pasando y da las instrucciones correctas al alumno, ¿verdad? Aquel que él se suponía que estaba entrenando. Y muy significativo aquí es la expresión en su, ¿viste? Su lugar. ¿Dónde se acostó él? ¿Y cuál era el lugar? Cerca de la presencia de Dios. Cerca de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder oír la palabra de Dios, que aún no le había sido revelada. Entonces vemos el versículo 10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquellos que están atentos a oír la voz de Dios son los que escuchan. Son los que escuchan. Son los que escuchan. Los que están atentos, los que están en la presencia, los que están en su lugar, los que van a la intimidad, los que no están perdiendo el tiempo, los que dicen: Señor, a pesar del cansancio, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, a pesar de la prueba, voy a ir y me voy a meter contigo. Hay algo que yo necesito, hay algo que yo sé que solamente tú tienes. Hay una palabra de Dios que tiene que ser rema en mi vida. Necesito cambio. Estoy cansado de vivir como estoy cansado de lo que está pasando. Señor, hoy te necesito en mi vida. Hoy es el día que me vas a hablar. No voy a esperar a mañana, no voy a esperar a la semana que viene. Hoy te necesito, hoy te necesito, hoy necesito tu palabra, hoy necesito escuchar tu voz. Es hoy, es ahora.
comienzas a hablarle a Dios de esa manera, empiezas a demandar la presencia de Dios, empiezas a demandar la palabra de Dios, empiezas a demandar el rema de Dios. Señor, yo lo necesito ahora. Yo tengo que tomar una decisión, pero no la puedo tomar en mi carne, no la puedo tomar en mi fuerza. Eres tú quien tienes que guiarme, eres tú el que tienes que hablarme, eres tú el que tienes que conducir mis pasos. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Necesitamos escuchar la voz de Dios.